Bueno, gracias por venir hoy acá. Un poco la idea es, yo voy a hacer como algunas preguntas al comienzo y después ya todos los que están acá y quieran preguntar algo, levantan la mano y les voy pasando la palabra para que Flor y Nico contesten. Otra vez, gracias por estar acá. Y quería arrancar esta conversación preguntándoles... El micrófono, perdón. No. Está tomando, sí, está tomando el audio. ¿Está tomando? Sí. Yo, no, porque no quería que se escuche tu pregunta, ¿no? No. Creo que lo toma, ¿no? Dale, ok. Que nos cuenten básicamente por qué quisieron ser periodistas y cómo empezaron, además. Tensiones. Déjame que me acuerde. En realidad me acuerdo de que en la adolescencia escuchaba todo el día rock and pop, que me rateaba y me iba con algo que ustedes no saben qué es, que es un Walkman, y escuchaba rock and pop. Y pensaba que era lo más parecido que se podía estudiar para dedicarse a eso, y me pareció que tenía que ver con el periodismo. Iba a ver CQC en sus primeros años de América y éramos 10 personas, vos no habías nacido todavía. No. Y ahí me empezó a despertar una cosa de quiero ser periodista y no se me fue más. Y desde ese momento lo que más hacía era tratar de que me dejaran entrar a cada uno de esos lugares para ver cómo era hacer esa tarea, para ver cómo la hacían ellos. Entonces, un poco también con esta idea que después fui incorporando de que el periodismo, por más que se estudie, que es muy importante todo lo que se estudia en torno al periodismo, porque todo lo que se estudia sirve, pero me di cuenta que era un oficio y que todo lo que se pudiera aprender de la cotidianidad de ese trabajo era lo que me iba a servir para poder empezar a hacerlo. Después, para hacerlo bien, había que estudiar un poco. Bien. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? A ver, yo cómo fue que empecé a pensar en el periodismo también. En el auto de mi vieja, escuchando la radio, pensando que, digamos, eso podía ser un trabajo, que podía ser una vida. Eso me parecía muy extraño. Todavía me acuerdo de esa sensación, como de la rareza de ese momento de pensar, bueno, pero ¿y qué está haciendo esta gente? Esto es un trabajo, ¿cómo funciona? Yo no venía de una familia para nada relacionada ni a medios, ni a nada del estilo. Eran más comerciantes. Y en realidad fue un poco eso. Me parece que fue como algo parecido a lo de Flor, como ganas de estar en ese lugar que me parecía tan misterioso y tan como ajeno. Y desde ese momento también creo que es una cosa que pasaba en esa época, que es que uno quería como que lo dejen entrar a lugares, ¿no? Como que eran como lugares donde no se podía acceder y necesitabas que alguien te dé un pulgar para arriba, un pulgar para abajo como para entrar, digamos. Era como una especie de club privado, era como una cosa que decía, ¿qué está pasando ahí? Como, ¿qué es esto? Y después entrabas y bueno... digamos, no es que estaba pasando algo tan sobrenatural, pero siempre me pareció siempre me pareció muy llamativo. Y después también yo hacía en el colegio programas de radio, como en la clase, como así como estamos ahora, de hecho. La imagen es muy parecida. Y hacía programas de radio con lo que pasaba en la clase y con cosas del colegio. O sea que así fue. Fue como un intruso escolar, digamos. Sí, era como una especie de aventura del curso, que tenía secretos, apretaba gente. Sí, tenía como una cosa del ejercicio de la comunicación, ¿no? Como hay algo que a mí siempre me gustó de la conexión, creo, que se genera en base a esto que hacemos, que es tan raro. Me quiero agarrar de esto de, bueno, queríamos ver cómo hacíamos para entrar, ¿no? Esa sensación de como cuando falsificás el documento para ir al boliche siendo menor de edad, pero finalmente, ¿cómo es ese momento? O sea, ¿cómo lograron hacer eso? ¿Se acuerdan cómo fueron sus primeros laburos, por ejemplo? Bueno, un poco en esa de tratar de entrar, que era pararse en la puerta, en mi caso, a
Mario, ¿puedo pasar un ratito? Aparte era gracioso porque tipo, sí, pero la primera media hora no. Okay. Bueno. Pero pará, vos pasa algo increíble en esa primera media hora. le preguntaste a Pergolini vos directamente. Pero 1000 veces fui, 1000 veces. Ok. O sea, yo era la que se rateaba para estar un rato ahí. Y me dejaban entrar. Cada tanto me dejaban entrar. Ojo, había días que tipo, no, y no. ¿Qué? Bueno, sí. Pero está bien, pero era parte como esa mística. Digo, no se puede. Y entonces iba incluso a programas de la noche, iba a ver cómo funcionaba. Y entonces ahí lo que empezó a pasar es que empecé a conocer gente, de ir y mostrar mis ganas. Entonces de repente un productor de un programa que salía, no sé, a cualquier hora, me dijo, estamos buscando gente en otra radio, que era, ¿cómo se llamaba antes? Nacional Rock. No, lo vieja estoy. Supernova, te agradezco tanto. Te agradezco tanto. Buscaban gente en Supernova para el programa de Tonietti los fines de semana. Entonces, a Tonietti lo tenía de vista porque yo iba a CQC. Y empecé los sábados y después Tonietti me dijo, conozco a alguien que está buscando gente para un programa de televisión que después fue Indomables, que capaz que lo conocen más porque después fue Duro de Domar, pero inicialmente era Indomables. En ese momento era con Lucho Avilés, después fue con Mauro Viale, llegué hasta Petinato, pero como pasamos todas las etapas. En realidad cuando llegué ahí, que en ese momento era la productora PPT, hacían televisión registrada, entonces yo tenía que ser una visualizadora, o sea, me sentaba ahí, no sé, 6 horas y veía programa de cable y anotaba todo lo que sucedía. En el minuto 25 dijo buenísimo, en el minuto 26 dijo, y así. ¿Ese fue tu primer trabajo así periodístico, digamos? Sí, por fuera de como la radio, el programa barrial de los amigos de no sé quién, pero digamos, el que cobraba era ese. Con ese además me fui a vivir sola. 800 pesos cobraba. Y me fui a vivir sola con eso. Y siempre, y a partir de ahí empezó a hacer una cosa de conozco a alguien que conoce a alguien que está buscando y era como, se trataba de conocer gente que te viera las ganas de laburar. Porque en ese momento no era más que la gana de laburar. No. O sea, si ahora no soy un talento, en ese momento, en fin. Pero se trataba un poco de eso, de mostrar en todas las situaciones posibles la energía. Y no era cualquier cosa porque me acuerdo una vez que yo trabajaba en un programa de rock and pop que salía los sábados, es decir, de viernes a la noche a sábado, pero eran los sábados de 2 de la mañana a 6 de la mañana. El planazo que era para mí, me acuerdo que tenía un novio que me dejaba en la puerta de rock and pop y yo decía, vea rock and pop. Y me dejaba ahí. Y me acuerdo que una vez estaban necesitando, no me acuerdo si en el programa anterior, en el siguiente o dónde, como alguien que atendiera el teléfono y llamé a una chica que había sido compañera mía de colegio y que estaba estudiando en TEA en un horario distinto en el que estaba estudiando yo y le dije, escuchá, ¿te podés venir hoy a atender el teléfono? Y ella me dijo, no, porque hoy no sé qué, mi tía, la familia. Y yo dije, o sea, hay algo en que alguien vea que tenés ganas, porque cuando no tenés ganas, besito, no te llamo nunca más. Entonces me pareció que, bueno, al principio se trataba de mostrar todas las ganas posibles. Wow. No conocía la historia. Yo a Flor la conozco. Buena la historia. Es muy buena. Hace años que nos conocemos y yo no sabía todo esto. ¿Cómo no nos preguntamos No nos preguntamos esto. Yo quería entrar a trabajar en CQC. Ese era como mi objetivo en ese momento. Al final lo que nos pasó a todos. Nos pasa a todos. Y lo que hice fue ir a buscar al productor ejecutivo que daba clases. Entonces a la salida de una clase a las 11 de la noche yo lo intercepté. Y ¿Acune? Sí, fue bastante violento todo. Y aparte él estaba cansado, no entendía nada de lo que estaba, viste, como claro. Yo ahí, un chabón. Y creo que me vio como muy desesperado
y me dio su mail. Y me dijo, bueno, mandame ideas por mail. Cuando te calmes. Sí. Como, @Yahoo. sí. Es que era eso en ese momento y yo hice como un formato que se llamaba Cartas a Cune, él se llama Cune, entonces le mandaba carta a Cune número tanto y le mandaba ideas y él nunca me las respondía y esto duró 6 meses hasta que en un momento le dije ya no te voy a mandar más ideas. Te las vas a robar. Aparte yo le mandaba ideas como viste, como que no te mandaba un pibe. Le decía, cuando vuelven de una nota, la cámara se ve tal cosa. Deberían salir de esta manera. Como, ¿qué es este pibe? ¿Qué te metes? Sí. Era como, aparte le tiraba varias así. Él debía leer y decir, ¿qué le pasa a este flaco? Y en un momento le dije, bueno, ya está, como no te voy a mandar más ideas, pues ya era mucho. Si tenés algo avísame, y ahí me dijo, venite que tengo algo. El primer mail que me contestó. Esas historias de cosas de los medios. Y empecé haciendo una carrera en televisión. Una carrera. Empecé... ¿Cuántos años tenías? Y tenía 21. Y empecé comprando Cremona, básicamente. Mi trabajo era comprar catering para los jefes, y si no estaba la Cremona era un problema, y yo tenía que... sobraba un poco, te podías... Si sobraba un poco, yo la usaba para sobornar gente para cosas que necesitaba. Como la misma lógica del secundario con los chismes. Exactamente. Me gusta que me escuches. Es como una cosa psicoanalítica. No, la verdad que el trabajo en televisión en ese momento era bastante duro. Yo estaba todo el día dentro de la productora y principalmente compraba cremonas, rebobinaba tapes y hacía, digamos, como todos los trabajos más operativos. Y de a poco pude ir metiéndome más en el contenido, pasé a ser productor de exteriores, que bueno, ya era como salía a hacer notas, que era lo más importante para el programa. Después empecé a coordinar un equipo de productores y ya tenía como posibilidad de hacer informes más largos. Después fui notero, como que hice todo un camino, pero en base a una cosa muy insistente. De vuelta, una época en la que necesitabas que alguien te diga, sí, flaco, podés entrar. Que hoy me parece que no va tanto, es como una historia un poco distópica, pero bueno, así fue. Me acordé de otra muy buena. A los 13 años, o 14. Tengo miedo. Sí, es para que tengas miedo. Yo leía la revista Los Inrecuptibles y escribí a Los Inrecuptibles a ver si necesitaban gente. Y me dijeron, sí, necesitamos gente que venda suscripciones. Y yo dije... ¡periodismo! Y le vendí suscripciones a toda mi familia. Y después como, ¿no querés vender cosas en la fiesta de Los Inrecuptibles? ¡Sí! ¡Periodismo! Y así, pero Los Inrecuptibles después tenía un programa en Rock and Pop. Y así como conocer gente. Bien, muy bien. Habilitamos la ronda de preguntas para quienes quieran preguntar. Levanten la mano y voy así haciendo dedo. Y si no, seguimos con la sesión de terapia. Que lo que pasa que viene bien, al parecer. Viene bien, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la primera pregunta es la más difícil, siento. Claro. Alguien tiene que hacerla y que sea pensar que sea una pavada y después vienen todas las demás. Ahí va. Perfecto. Bien, acá tenemos una entusiasmo. ¿Cómo hablaste de CQC, no? Sí. ¿Y cómo fue la bola de CQC? ¿Cómo fue? Era un momento de la televisión en donde nosotros hacíamos una nota y salíamos por la calle y 15 personas en una cuadra nos comentaban la nota. O sea, era un momento en donde había mucha gente mirando la televisión. Era como una cosa que se sentía muy... por lo menos muy masiva. Entonces eso le daba a todo el trabajo una cuestión de un rigor y de una exigencia que me ahogué en un momento. Que después es como difícil de recrear, pero vos sabés que tenías, una vez por semana tenías que llenar un espacio y que ese espacio iba a ser muy visto. Después dentro de la productora el trabajo es como una oficina, digamos. Tiene una cosa que se transforma muy rápidamente en una oficina. Y sí, CQC tenía una cosa muy de que éramos todos muy cancheros, muy piolas, gastábamos a todo el mundo y creíamos que estábamos habilitados a hacer eso. Y tenía una cosa muy impune de que uno llegaba con un micrófono de CQC y un traje y te abrían la puerta en cualquier lado. O sea, entrábamos a un despacho de un ministerio como nada. Bueno, pero porque llegaste también en un momento donde ya te abrían la puerta. Al Te abrían no la puerta, abrían la puerta, pues les servía que estemos ahí. Entonces era una sensación muy de poder en algún sentido. O sea,
Salito también. Pateamos a una puerta de una secretaría de algún lado y nadie le hacía nada porque era CQC. Como cosas muy ridículas que podíamos hacer en ese momento. Y sí, eso. ¿Querías alguna anécdota jugosa? Pero contá cuando Mario... Porque Momento chismes. no sé si tengo... Sí, tengo, pero no son tan... No, qué sé yo, fue interesante. Para mí fue una escuela muy, muy loca. O sea, yo aproveché todo lo máximo que pude de una época en la que estaban los trabajos muy divididos. Entonces, el editor, por ejemplo, hacía algo muy particular, los camarógrafos algo muy particular, los productores, los noteros, estaba como dividido en tribus. Entonces yo intentaba meterme a partir de Cremona en, por ejemplo, la isla de edición, y así, por ejemplo, aprendí a editar, como mirando a los editores. Como que creo que fue una experiencia que estuvo buenísima para mí. Eso sería. Allá el compañero... Sí, tengo una pregunta para Nico, sobre todo con el tema de la Cremona. Sí. Es una rosca. No, te quería preguntar, medio en broma, si alguno se te puso como Ken Rockman. Dijo, hasta que no tenga mi pantalón no laburo. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que él era el dueño de la productora, entonces era muy fuerte. Yo en un momento tuve que ir a la panadería y asegurarme con el panadero, no con el encargado de la panadería, sino con el panadero que iba a tener todos los días una cremona. Y él me hacía una cremona que era mía. Yo tenía una relación personal con el panadero. O sea, le debes tu carrera al panadero, digamos. Sí, si es que esto es una carrera. ¿Alguien más? Allá, la compañera. Yo te quería preguntar a vos, Flor, como en qué ámbito te sentiste más cómoda, si como cronista, como periodista, como en la parte de producción, y también si viste muchas diferencias en lo que es el trabajo para la mujer y el hombre en todo lo que respecta a esta carrera. Sobre la última, sí. Desde el momento que me senté en un estudio para hacer una columna, dije, no, producir ya fue. Pero es lo que me pasó a mí, hay un montón de gente que le sucede otra cosa, pero era como, no, esto era lo que yo quería. Sentarme frente al micrófono y, no sé, que sucedan cosas en la radio. Pero después creo que todos los laburos, o sea, en todos encontré cosas interesantes. Creo incluso que soy mejor productora periodística que conductora, pero chúpela, o sea, ya fue, no lo voy a hacer. Usted se lo pierde. Claro, listo, tienen que poner mucho dinero. Pero respecto de las mujeres, o sea, no es que yo haya pasado por una situación particular donde contrataron a un... Bueno, alguna situación sí, pero recuerdo muy al principio que me echaron a mí, pusieron a un pibe en producción, pero que tenía más que ver con que había tantas minas en el equipo que era tipo, se peleaban mucho entre ellas y no una mina más venía a traerles a ellas que tenían un tema con la... Bueno, qué sé yo. Pero en líneas generales, a mí no me pasó, pero sí era todo el tiempo un entorno de varones, o sea, era como ver de qué forma participar en un entorno de varones y bancarte que a veces los varones eran súper respetuosos y a veces no, y que el chiste general estaba completamente incorporado y entonces podíamos todos los días hablar de la ropa y no sé qué, y a mí yo lo tenía completamente naturalizado. O sea, hace unos años empecé a decir, está bueno que no te digan eso. No, ni se me había ocurrido. Imagínate que criada en rock and pop. O sea, no se me había ocurrido. Pero sí, también tengo el recuerdo de esas épocas donde muchos conductores decían, porque yo era adolescente cuando empecé a ir, entonces como, ya cumpliste 18, bueno, pero por lo menos esperaban hasta los 18, me parecía que estaba bien. Podría haber sido peor, hay gente que le ha pasado mucho peor. Pero sí sé que en líneas generales, o sea, no te puedo hablar de mi experiencia solamente porque he identificado un montón de anécdotas generales y además porque seguramente si yo hubiera sido varón, más rápidamente hubiera llegado a un montón de lugares a donde me costó mucho más, que yo sentía que me costaba mucho por ser chica, cosa que también es cierto, que creo que en líneas generales también como hay una cosa de esperar un poco más y qué sé yo, y lo entiendo también, pero
pero seguro que todavía mucho más. O sea, no sé, creo que a los 30 y pico o a los 20 y largos les dan mucho más lugar a los pibes en lugares más trascendentes o más visibles, y a nosotras nos lleva un poquito más. Y para Nico, te quería, es como más personal, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? Tu teléfono. Ah, no, pensé que me ibas a preguntar si sufrí mucho siendo un varón blanco. Paqui. No, a mí me interesó mucho tu proyecto que hiciste para los refugiados de Siria. Sí. Y nada, te quería preguntar cómo fue tu experiencia haciendo periodismo de guerra, ¿tuviste miedo? Bueno, antes que nada, gracias. Yo en CQC había ido a la Franja de Gaza. Fui 2 veces. Una situación de guerra bastante intensa, especialmente la segunda vez, en un momento que se llamaba Operación Acero Fundido. O sea que era intenso. O sea, entrábamos y básicamente habían tanques de guerra y se frenaba un poco el intercambio de misiles, pero a la noche no podíamos dormir, se rompían las ventanas, estábamos en una situación de guerra, o sea que se caían edificios, había pedazos de cuerpos en la calle, una cosa muy, muy tremenda. Y yo soy judío, aparte, y estaba en la franja, digo, a mí digo, no soy practicante, no soy religioso, pero digamos, el ejército de Israel me había dicho, vos no cruces, porque te van a secuestrar y te van a matar y qué sé yo, y de repente crucé y me di cuenta que para los palestinos no era lo mismo ser judío que ser israelí. Digamos, ellos hacían una diferencia que de repente desde acá no se hacía. Entonces fue muy interesante eso. Y después cuando empecé a hacer cosas en YouTube, que fue un poco a raíz de querer recuperar eso, como la posibilidad de hacer cosas que yo veía que ya en la tele no iba a poder hacer. Porque era imposible, porque no hay ningún programa que lo haga. Y bueno, nos echaron de una radio en la que estábamos y dijimos con mi novia, bueno, vamos a hacer un viaje abriendo un canal de YouTube a ver qué pasa. Y la primero que hicimos fue ir a Siria, a Jordania, no a Siria, que está el campo de refugiados de sirios más grande, que fue una cosa muy difícil de conseguir. Principalmente fue un laburo periodístico que a mí a lo que me llevó es a poder integrar todo el trabajo, desde la producción hasta la realización, hasta la edición. Fue la primera vez que lo hice. Estaba hablando con un tipo que yo no conocía en Amán, que teóricamente nos iba a llevar a un campo de refugiados, ahí nos iba a presentar a otro tipo que nos iba a meter y nos iba a dar vueltas por el campo, y yo además tenía que tener resuelta toda la cuestión técnica, y era solamente yo, básicamente, y mi novia. Pero estuvo, la verdad que es muy enriquecedor. Para mí fue volver a conectarme con el oficio, principalmente poder integrar por necesidad toda la cadena de producción, que yo antes en la televisión lo tenía dividido. Era, bueno, el camarógrafo se ocupa de que esté en foco, el editor de que esto sea dinámico, pero digamos, acá era todo. Y estuvo bueno. Fue, creo, el momento en donde dije, ok, acá hay algo nuevo, que es lo que me interesa explorar. Y que está buenísimo también mostrar esa parte que, como decís vos, no se muestra tanto. Hoy en día los medios muestran como lo que conviene y eso no. Sí, y también lo que es económicamente viable, porque para un medio mandar un equipo a hacer una cobertura como esa es muy difícil, digamos, es muy difícil. No ponen plata para que se haga eso, y de alguna manera yo estoy haciendo algo que es, me estoy autoprecarizando para poder hacerlo, pero digamos, lo estoy haciendo a sabiendas, digo, no digo que sea el modelo, pero bueno, es algo que a mí en ese momento particular que me había quedado sin laburo y estaba buscando algo nuevo, me sirvió. Por favor. Para Nico, Sí. vos viviste en Uruguay, vos tuviste una experiencia en Uruguay. Fui a Uruguay a hacer unas notas. Sí. Dado que viajaste tanto en el exterior, ¿qué notas de particular en el periodismo argentino que por ahí no encontrás en otros lados? Es difícil eso. ¿Qué encuentro de particular que no encuentro afuera? En realidad, me parece que hay algo que pasa con el periodismo argentino particularmente, que es una cosa medio de estar todo el tiempo hablando de nosotros y en una lógica muy interna que yo no sé
y lo pensaba mucho en este Día del Periodista, seguramente Flor debe estar pensando cosas parecidas, que es, no sé hasta qué punto toda esa dinámica periodística argentina ayuda a que el periodismo tenga el rol que tiene que tener para que el país, digamos, para hacer un periodismo crítico que aporte ideas, soluciones, que, digamos, me parece que pasa mucho eso del ombliguismo y de estar mirándonos entre nosotros, y cada vez más parecido a lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una polarización, no sé cuánto venden los medios de Estados Unidos, pero yo lo uso un poco como, siempre es una tendencia a donde nosotros un poco vamos. De hecho, La Nación Más hoy se parece un poco a la Fox News de ellos, y me parece que en ese sentido yo lo veo bastante con preocupación, esto de cómo cada uno está hablándole a una tribuna y encuentra que su negocio es envalentonar a su tribuna y no encontrar puntos medios ni preguntas que puedan cuestionar a su audiencia. Me parece que ahí es donde tenemos un problema que se está poniendo peor. ¿Vos, Flor, cómo la ves? Yo, y sobre todo a esta hora, yo creo que el periodismo se murió, pero, Calma la no Sara. que nos vamos, no, espera. Están estudiando periodismo. Pero, no, y yo me dedico a eso, pero. No, lo hiciste por el titular. Pero lo hizo por el titular. Dejate de joder. Te manejo muy bien, viste lo que es, todo lo que es titular. El periodismo se murió. Vamos a ver quién titula eso, porque eso no es lo que voy a decir. No, el periodismo se murió en el sentido de que el periodismo con el que incluso ustedes crecieron, ese periodismo que donde determinados medios eran los que imponían todo y en gran parte, más allá de su negocio, hacían periodismo, ese se murió porque esos medios casi que hoy no hacen periodismo. Existen esos medios un poco de... Entonces, ¿qué hay ahora? Me parece que hay como un resurgir o un surgir, no sé, un nacimiento de espacios a donde se trata de recuperar esa idea del oficio y de que más allá, porque además hubo tanto tiempo, todavía hoy sucede, pero hubo tanto tiempo de ese periodismo tan de guerra interna, que entonces me parece que ahora lo que hay es periodistas, más que espacios, aunque existen tales espacios, pero en líneas generales, periodistas que tienen la intención de hacer ese periodismo que creen que es el que vale la pena, que es el periodismo de, sí, obvio que tengo mis propias ideas, pero con toda honestidad trato de contarte todo lo que vi, lo que sé, trato de averiguar lo de acá y lo de allá, y no te cuento una sola versión de los hechos porque venís a buscar eso acá. ¿Qué me importa lo que venís a buscar? O sea, me parece que un poco por esto de que ya, sobre todo la televisión, pero también los diarios, pero en esta cosa de que ya la tele no es un espacio donde la gente sale desaforadamente a entender algo, porque dejó de ser eso, para algunas personas todavía lo es, pero no masivamente. Entonces existen periodistas que lo hacen dentro de la tele, periodistas que lo hacen afuera de la tele, pero ese periodismo que nosotros conocimos, por lo menos con el que yo decidí ser periodista, ese periodismo se murió. Bien arriba todo. La compañera primero y después allá el compañero. No tengo recuerdos muy tajantes donde no pudiera decir, bueno, entonces no firmo, porque sobre todo en gráfica, como creo que es Eloy Martínez, que decía, nosotros tenemos la firma como herramienta y podemos escribir algo que otro quiera que escribamos, y si no estamos de acuerdo con eso, podemos no firmar. En líneas generales. Es cierto que hay veces y hay medios que te dicen, no, tenés que firmar. Bueno, hay toda una discusión, pero es muy difícil que no puedas decir, ok, pero no lo firmo. En gráfica. Digo por las veces que por ahí sí había algún comentario o esto, pero tiene que ser
o por lo menos a mí no me pasó, como un escenario muy burdo. Una vez me pasó. Una vez me pasó en radio de estar diciendo algo de un supermercado que te conoce. Se ve que a mí también. Acá lo puedes decir igual, ¿eh? Porque viste todo lo que son las grabaciones. Ok, Yo no tampoco querés quiero que que quede. nadie me persiga. Ok. Me acuerdo de estar hablando y que alguien en el estudio me dijera. Entonces terminé rápidamente lo que estaba contando y después me retaron, pero fue como... Pero no entiendo. O sea, ustedes no pueden como que charlemos esto antes del aire, que no entiendo. Como no es algo... Primero no es algo... O sea, es muy raro que se dé una situación tan elocuente y es solamente para que pensemos lo vergonzoso que puede ser eso. O sea, nunca más pude pensar bien de la persona que se le ocurrió que era una buena idea cortar una columna en el medio del aire, que eso iba a ser mejor que dejarla terminar y después ver las consecuencias si las tenía, que ni creo que las haya tenido. Pero sí, a veces pasa. Pero pasa más, me parece, con cuestiones comerciales que con cuestiones políticas. Me parece a mí. Sí, yo sí, creo lo mismo y me parece que los mecanismos son más sutiles. Digamos, yo lo que veo es más gente no diciendo cosas o diciéndolas porque de repente tiene una tribuna que sabe lo que le va a aplaudir y lo que no le va a aplaudir y está un poco implícito qué es lo que se puede y lo que no se puede, no está tan dicho, entonces es como que no hay tanta anécdota sobre eso porque la lógica misma hace que uno no se encuentre en esa situación porque está todo claro. Claro, y hay muy más papista que el Papa también. Eso seguro, sí. O sea, hay claro. gente que no, esto acá mejor no. Sí, pero ponele, me acuerdo cuando una nota que vi de Paul McCartney, que él decía, yo sé que cuando toco temas de los Beatles, todos levantan el celular y veo todas las luces encendidas. Cuando toco temas del disco nuevo, o sea, como que nadie la sabe, qué sé yo. Y con el periodismo creo que pasa un poco eso, en el punto en donde se transforma un poco en un espectáculo y uno quiere que el público, ese medio que sabe lo que piensa, te aplauda por eso que decís y es difícil contradecir muchas veces el sentido. Esto también está mezclado con cómo se financian ahora los medios. De repente, si vos tenés un público, el público te paga por, de repente, a Clarín le paga para ver el contenido. Esto me pasó hablando con gente laburando en Clarín que decían, claro, o sea, la gente se baja, se desuscribe si vos publicás notas que van en contra del sentido común de ese medio. Entonces me parece que es un poco más sutil y un poco más estructural. Y yendo como a una anécdota, a mí la única vez que me bajaron una nota fue cuando hice una nota sobre meteorólogos. Los meteorólogos son muy poderosos en los medios. Es increíble. Básicamente lo que pasaba era que los meteorólogos la venían pifiando y esto le generaba un problema a los lavaderos de autos. ¿Cómo? Sí, Miguel se enfrentó con ellos. Y perdió, como todos. Los lavaderos de auto estaban muy enojados porque la pifiaban siempre, la gente no lavaba el auto pensando que iba a llover, no llovía, salieron los lavaderos de autos a manifestarse en contra de los meteorólogos. Yo fui a cubrir eso y nos llamaron que estaban todos los meteorólogos del canal en la oficina del director de programación pidiendo que no salga la nota y la nota no salió. Espectacular. Esa es mi anécdota de censura. La verdadera corpo. Yo me quedo confesore, ¿viste? Dije, Igual me gustaría decirte algo en contrario también, porque suceden cosas que ahora también son piolas al revés, que es que nos pasó hace poco en Futu, que entró una publicidad que les hizo ruido a un par de oyentes y empezaron a escribir, che, ¿qué onda? Y nosotros lo charlamos mucho fuera del aire y lo que terminamos haciendo fue como... Che, si ustedes ven que nosotros empezamos a decir algo distinto a lo que venimos diciendo en relación a esos temas de cualquier publicidad y entonces lo vinculan con que, bueno, tiene que ver con que nos están pagando una publicidad, bueno, debatamos entonces el asunto. Pero que entra una publicidad, o sea, que estamos viendo cómo se financia un medio autogestivo y que aparece alguien que está dispuesto a poner plata, aunque hablemos mal de ese mercado, que te jode.
También me parece que es un planteo interesante, porque si no, enseguida estamos diciendo, no, solo aceptamos plata de la Madre Teresa. Bueno, suerte. El compañero ahí del boss. Sí, tenía dos preguntas para los dos en realidad. La primera es si piensan, que los medios hoy en día son lo suficientemente transparentes, que medio que creo que hablaron recién. Y la otra era si pensaban que las nuevas plataformas que están surgiendo son el futuro del periodismo. ¿Fueron transparentes alguna vez? Pregunta. ¿Pero para qué serían transparentes? ¿Transparentes qué quiere decir? Con respecto... De que dicen de que si trabajaron en línea o pueden decir ¿Desde qué lugar hablan? Sería. Como el periodismo de guerra, como decías vos, que tiene que tratar de decir, por ejemplo, lo que dice el pueblo, o lo que no que le bajen tanta línea, sino decir lo que realmente deberían hacer y ponerse las pilas con esto y ser más críticos a la hora de decir lo que dicen. Para mí no, es un problema también que tiene que ver con el funcionamiento de los medios, la falta de transparencia en las intenciones y en la forma en la que se relacionan con el público, pero doy un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el del diario AR. No sé si vieron un medio que se abrió acá, que en realidad estaba en España, es el diario ES, y es un modelo que investíguenlo porque es muy interesante, que está fundado por un periodista que se llama Ignacio Escolar. Y él básicamente armó un medio en base a la idea de la máxima transparencia posible. Entonces, el tipo le blanquea a los lectores cuánta plata entra, por ejemplo, ¿no? Y dice cómo reparte esa plata, dice cuánto gana él, cuánto gana cada periodista. En el caso de que haya alguna polémica, él responde públicamente digamos, hay como una actualización permanente de cómo se toman las decisiones editoriales, económicas, estratégicas del medio. Ese es un ejemplo de algo que intenta ser transparente, pero me parece que justamente los medios históricamente se ampararon un poco en la falta de transparencia para funcionar. Me parece que sí, es como medio dentro de la lógica. Yo apuesto a que las nuevas cosas que aparezcan sean un poco más transparentes, por lo menos más, no sé si transparentes es la palabra, pero sí honestas en cuanto a los motivos y a la forma de funcionamiento. Coinciden que la palabra es más bien honesto, pero también creo que la ley de medios vino un poco a transparentar, quieran o no los medios, o el kirchnerismo, ¿no? En esa pelea también como de los medios vino a transparentar un poco por acción, otro poco por omisión, porque todos aquellos medios que el kirchnerismo no señalaba en ese momento decís, y entonces ¿qué piensan? Lo contrario. Bueno. Pero vino un poco a dejar ver algunas de esas cosas para aquellos que tenían la disposición de verlo. Porque también lo que pasa es esto, que es el permanente sesgo de confirmación. Entonces, ¿qué me importa? ¿Desde qué lugar hablan? Van a decir lo que yo pienso, ya está. Y hay claramente un público para eso, pues si no, no seguirían existiendo. Y son, además, en los medios grandes, lo que más resulta es eso. Entonces, es como una lógica distinta. Si son el futuro de los medios nuevos, seguramente sí. De eso sabe más Nico que yo. Sí, ponele. No, me había quedado con algo, que es que para mí también algo que es importante discutir es la transparencia de las plataformas, de las redes sociales. Ahí hay una discusión porque se está consumiendo cada vez más noticias ahí y va a ser, digamos, eventualmente exclusivamente el único lugar donde consumamos noticias. Y las plataformas de redes sociales que nos dan una posibilidad de difusión, la verdad que son muy opacas en cuanto a la forma que tienen de regular cómo circula el contenido. Nosotros sabemos que las decisiones las toman unas personas que están en determinado lugar. Hoy justo me crucé con un pibe al que le habían baneado la cuenta de TikTok y no entendía bien por qué. Y la verdad que no hay una oficina a donde él pueda ir ni a preguntar, digamos. A mí me parece que ahí hay una discusión que es todavía más importante que la de los medios. Como que vamos a tener que discutir más eso a nivel país, con legislación, digamos. ¿Qué pasa con esas plataformas? ¿Cómo regulan y cómo pagan por el contenido periodístico? Creo que ahí está como la clave de donde se va a jugar el futuro del periodismo argentino y mundial. Y fuera de eso, yo sí creo que la mejor manera es, digamos,
yo tuve algunas experiencias de medios, de estar en medios alternativos. No sé si conocen la experiencia de País de Boludos, que es un medio que armamos en la pandemia y que la verdad fue una experiencia muy enriquecedora y que nos hizo entender que era posible hacer algo colectivo, que para mí ese es como el desafío más grande, porque todo hoy en las redes sociales te lleva a individualizarte, a atomizarte. Y en realidad el desafío es ver cómo se hace para hacer algo en conjunto, cómo se hace algo colectivo, llámale medio, llámale cooperativa, llámale como quieras, pero ¿cómo haces para trabajar con otra gente que no seas vos solo? Porque la red social, en realidad, para lo que te empuja todo el tiempo es para estar vos solo, vos solo. Y bueno, eso me parece que tiene un límite. Y ese límite es, que la falta de llegada, lo que uno logra con la sinergia con otra gente, digamos, es obvio eso. Parece que ahí es donde hay que hacerse un montón de preguntas. Yo sí creo que el futuro está, digamos, la posibilidad de un futuro para el periodismo está en base a que se puedan construir esas estructuras, con todas estas dificultades que fui diciendo, ¿no? Mirá qué nivel Nico sabe más de esto que yo, que me quedé pensando cómo le bañaban la cuenta de TikTok. Hasta que entendí. Ok. Se la bajaban. De van. ¿Nadie tiene más preguntas? No, yo te quería comentar, bueno, felicitar por tu libro y también Gracias. preguntarte en base a si tenías algo para compartirnos en base a todo tu trabajo periodístico para resultar con experiencia plasmada. Te agradezco porque salió en pandemia prácticamente. Lo pueden conseguir en librerías. Lo que pasa es que son las tragedias sociales para mí más importantes del siglo, y entonces era desde Cromañón hasta el Ara San Juan, pasando por, bueno, todas esas tragedias tan dramáticas, y había muchas que yo ya había laburado en el momento en que sucedieron, porque sobre todo en gráfica me había tocado laburar bastante Cromañón, Ecos, tragedia de 11 en el momento que pasó, y había sido, o sea, nos había tocado atravesar en tiempo argentino desde, bueno, en realidad primero estaba en la radio a la mañana y el informe del tránsito había hecho un choque en la estación de 11 y parecía que era como un choque, bueno, qué sé yo, leve. Y durante el día nos íbamos enterando de la cantidad de muertos, y después en el diario nos mandaron a los hospitales y familias desesperadas buscando a los que estaban viajando en el tren. Entonces había sido como un proceso donde yo había hecho muchas entrevistas, muchas de las cuales habían salido publicadas y algunas habían salido publicadas poquito, pero había entrevistado a Chabán, que ya estaba muerto cuando se me ocurrió hacer el libro. Había entrevistado a Fontanet, que ya no quería dar notas. Había entrevistado, bueno. Y entonces cuando vinieron de Planeta a preguntarme si tenía interés en hacer un libro, yo le dije sí, pero lo que pasa es que a mí me interesan temas que no le interesan a nadie. Pero sobre todo porque la gente me parece que no quiere conectar con algo que podría haberle pasado, que puede todavía pasarle y que, bueno, por suerte pasó a otro. Y entonces, bueno, hablábamos de cómo podía hacer eso, de qué manera se podía desarrollar eso. Ellos me dijeron que tenían la idea de que un libro debía llamarse, no solamente por estos temas, pero sí era un tema, o sea, sí era como una consigna que habían levantado muchos familiares de víctimas: la corrupción mata. Y yo les dije, claro, pero yo no pienso eso. No porque piense que la corrupción es un planazo, ni porque piense que, listo, es parte del asunto. Lo que creo es que el problema es mucho más grave y que tiene que ver con negligencias, con falta de trabajo en algunos temas, a veces con incapacidades de funcionarios que están en un lugar que no saben lo que tienen que hacer, o incluso por falta de inversión. Y bueno, y en algunos casos hay gente que se llevó plata, pero la idea de que alguien se lleva plata y entonces choca un tren no me parecía que fuera tan directo, porque además hay gente en un montón de ámbitos que se lleva plata y no tiene esas consecuencias. No podía ser la corrupción a veces mata. Y claro, era como muy largo. Y entonces yo dije, si querés que sea con signo de pregunta, estoy para ese título. ¿La corrupción mata? Charlémoslo. Bueno,
Y entonces lo que fue más interesante es que, bueno, agarré algunas de las cosas que había laburado y desde ahí, con un capítulo para cada tragedia, y pensando incluso en algunas tragedias que no había laburado, que descubrí que eran también parte del asunto y que me parecían muy interesantes, como, no sé, los inundados de La Plata o la explosión en la escuela de Moreno, o incluso los muertos incendiados en comisarías, porque además son tragedias que atraviesan todos los gobiernos y todos los colores políticos, y eso también me interesaba contarlo. La idea fue eso y me permitió entrevistar, no sé, fui a la cárcel a entrevistar a Jaime, fui a la cárcel a entrevistar a Devido y más allá de lo que uno puede contar, fue una experiencia increíble, como Devido puteando a los guardias porque no sé qué, porque le daban un cuarto chiquito, ya ni me acuerdo, entonces era como un gerente pidiendo, era muy fuerte. Yo no lo conocía a Devido y de repente encontrarme en esa escena o ver a Jaime en una cárcel, o sea, un tipo que yo no conocía pero que había tenido un montón de poder, un montón de recursos y que por supuesto durante toda la nota me dijo que no tenía nada que ver y que todo lo que se decía de él era mentira. Era extraordinario porque una de las cosas que más se dicen de Jaime es que le encantan las joyas. Que es una boludez, pero como que, viste, tiene un yeite con eso, con el poder que dan, con la ostentación. Y él me dijo, nada que ver, yo tengo como que te diga, el anillo de casado, y además tiene causas probadas que dicen, tipo, fue reconocido porque tenía, no sé, o sea, es como alguien que te niega en la cara todo. Y me pareció una experiencia increíble. En ese sentido me dio la posibilidad de ir a lugares y de tomarte el tiempo de hacer cosas que por ahí para un medio tradicional no tenés la posibilidad de hacer. Y está buenísimo cómo en los dos trabajos, ya sea en lo de Siria que tocó a vos y en el libro que publicaste, muestran como la otra cara de la moneda, ¿no? Que es eso, lo que no se muestra en otros medios, o que nadie se hace cargo de llevar a cabo ese proyecto porque o no va a tener respaldo o porque no es tan interesante capaz para otros. La compañera acá adelante. Bien, es una pregunta más general, pero Nico, cuando contaste al principio de tu primer trabajo, que tuviste que hablar con el productor ejecutivo de CQC, esperabas ese mail que te respondiera, dijiste como algo de hoy ya no va tanto a esperar el sí del otro o algo así, y me quedé pensando, ¿crees que es distinta las herramientas hoy en día para impulsar un medio o diferente al de antes? Sí, creo que es muy distinto, sí. Digamos, nosotros necesitábamos que alguien nos diga que sí, que podíamos hacer lo que queríamos hacer. Necesitábamos que alguien nos ponga un pulgar para arriba, que nos ponga un pulgar para abajo. Necesitábamos que alguien nos abra una puerta. Y me parece que hoy eso está muy relativizado. En principio porque, digamos, nadie, o sea, vos no necesitas que nadie te diga que podés ir a hacer una nota a la calle. La podés ir a hacer. Nosotros no teníamos cámara. Digamos, hoy todos los teléfonos tienen una cámara mejor a la mejor cámara que teníamos en su momento. Digo, como Te tenías que comprar un grabador. tenías que comprarte un grabador. Digamos, pero incluso, bueno, ponele que tenías un grabador o que tenías una mega cámara en ese momento que nadie tenía y grababas algo, ¿por dónde lo transmitías? Ahora lo puedes transmitir. No solo que tenés una opción, tenés un montón de opciones. Entonces yo creo que hay una diferencia sustancial en esperar a que te digan que sí o empezar vos a hacer cosas y empezar a mostrar esas cosas y eventualmente buscar la manera de o entrar a un medio o de ganar guita de alguna manera. Pero creo que el impulso inicial es muy distinto, porque antes necesitabas mucho esfuerzo para que te dejen entrar. Necesitabas golpear mucho las puertas y romper mucho las bolas, porque en general eran varones. Y ahora no. La verdad es que no. Digamos, hoy la verdad podés ir a Canal 13 y te pueden decir, está bien, sí, qué sé yo, entrá, pero si no sabes hacer videos o no tenés una... como, no importa, es como al revés. Primero
hay que saber hacerlo y después buscas la manera de venderlo. O sea que a mí me parece que en ese sentido es una muy buena época. Es muy mala en otros sentidos, pero es muy buena en el sentido de que permite no tener que esperar y poder empezar y hacer. Creo que se encara desde otro lugar. Bueno, primero gracias. Son dos preguntas para ambos. Me gustaría que la respondan cada uno desde su perspectiva. De alguna manera, si uno ve sus carreras o mismo lo que fueron desarrollando durante la charla, queda más o menos claro qué es lo que para ustedes debería ser el periodismo, pero me gustaría que lo puedan contar brevemente. ¿Cuál es el rol y qué es para ustedes el periodismo hoy? ¿Qué función debería tener? Esa es una, y la otra, me parece que todo se mueve en función de ir creándonos o autocreándonos nuevos desafíos. Los desafíos se lo ponen otros y también nos los podemos poner nosotros como parte de este mundo y de esta profesión. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos que habría que autoimponerse para que la profesión vaya en el camino que ustedes desean? Silencio en la sala. ¿Quieres empezar? Estoy pensando, es interesante, pero estoy pensando. Bueno, empiezo. Dale. Igual ella dijo que el periodismo se murió, entonces como... Un periodismo, ok. No se murió. Empiezo al revés. El desafío para mí, permanente, el desafío de todos los días, lo que me propongo es... cada vez que leo algo que tengo que contar y averiguar sobre eso, desconfiar un poquito de lo que estoy leyendo, que antes no me hacía falta. A lo mejor tendría que haberlo hecho antes también, pero no, como ahora siento una necesidad. Ahora lo leo y digo, qué raro. Y a veces es increíble porque se te alcanza solamente con que leas 2 diarios que escriben cosas distintas y ya más o menos lo entendiste. Pero el desafío para mí es tratar de desconfiar un poquito y hacerte vos las preguntas sobre ese tema y respondértelas todo lo que puedas. O sea, pensar que cualquiera que te esté escuchando se va a hacer esas mismas preguntas que te haces vos y que vos las puedas responder. Que además es un desafío que me trae mucho la Negra Bernasi, que me hace todas las preguntas y se las tengo que poder responder. Porque muy de vez en cuando le digo no sé, pero tampoco que todo el tiempo puedo estar diciendo no sé, espera que averiguo. Y después, ¿qué es el periodismo? Pues ya sabes. ¿Yo? Sí. Lo estoy pensando. Ok. Yo diría... Sí, te vamos a poner un corte de una semana más o menos. Yo diría que... esta es una pregunta que después te vas y decís, no, tendría que haber dicho lo otro. Sí. Yo diría que el periodismo bien entendido es, con toda la honestidad posible, tratar de tener todas las voces sobre un mismo tema, por lo menos tenerlas en la cabeza y darlas como herramientas cuando las contás. Y si cuando las contás no las tenés, aclarar que te falta una pata en lo que estás contando, que tal o tal no quieren hablar, o que tal o tal dijeron tal cosa en tal lugar y que hasta ahora no se entiende su argumento, lo que quieras. Pero donde el que escucha pueda tener herramientas para pensar algo distinto de lo que pensás vos sobre eso. Wow. Hasta ahí llegué. Y yo suscribo. Para mí, sí. Para mí, a ver, para mí lo hago más resumido porque para mí es bastante más amplia la definición. Yo creo que el periodismo es un ejercicio, es un oficio, es un servicio, pero que principalmente nos sirve para pensarnos a nosotros mismos y hacernos preguntas. Yo creo que digamos, todo es para eso, en todos los ámbitos en los que se ejerce. Y para mí la única manera de que siga funcionando es que se haga de una manera curiosa. Para mí la palabra curiosidad es lo que define al periodismo. Todo el tiempo pienso que el periodismo murió pero es que es como... No, eso...
No, es un periodismo zombie, digamos, como que revivió. Pero ves que ahora te esperanzás desde que Sí. sabes que murió. Murió. Refuncionó. No, es como que revivió y... No, yo creo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con la curiosidad y tiene que ver con poder hacerse preguntas. A mí lo que me molesta de gran parte del periodismo es que no se hace preguntas y parece como que tiene muy claras las respuestas. Y no me parece que ese sea nuestro rol. Nosotros tenemos que hacer más preguntas. Fue increíble. El aplauso. Fue increíble. El aplauso no fue tan orgánico, pero bueno, gracias. Una última pregunta, a ver, acá la compañera. Bueno, tenemos como 5. Mi pregunta es, para entonces, ¿cuál fue el momento de su carrera que dijeron, por esto me hice periodista? O sea, el momento de los momentos El día de... El momento. Yo estaba comprando una cremona. ¿Cuál fue el momento? Yo te digo la verdad, voy a decir una cosa muy cursi, pero te juro que es lo que me pasa. No en la tele, no cuando escribo una nota que me encanta, todo bien, más o menos, me puede tener lo suyo. Pero yo estoy por empezar a hablar al aire y me parece el mejor plan del mundo. No. Ahora al final, cada vez que termine uno de los dos, aplaudimos. Bien, después les pago. Sí, yo, a mí me pasó, en la primera entrevista que hice, lo entrevisté a Pérez Esquivel, que había ganado un premio Nobel de la Paz. Primera entrevista de todas. Y me acuerdo de estar en un auto con él haciéndole preguntas, y yo estaba en cualquiera, era como una cosa muy extraña, y dije, ¿por qué me está respondiendo este tipo a mí? Como todo... Y en ese momento dije, es esto. Es un poco esto, no entender bien, pero estar igual acá, haciéndole las preguntas, como que esa sensación es una sensación que todavía recupero. Como esa sensación de, no la tengo clara. Es como, tengo que estar todo el tiempo inventando. Y me parece que es por ahí. O sea, vos decís que hay que inventar, digamos. Como que Sí, diría que sí. Yo soy de la escuela de Majul. Ah, No, sí, me parece que hay que, más que nada, es que uno se inventa el trabajo, digamos. Es que uno se tiene que inventar todo el tiempo las oportunidades y las cosas que le van pasando. Ser espontáneo. También. Sí, estar disponible a que pasen cosas, sí. No lo aplaudan, que se joda. Ah, acá la compañera. Yo les quería preguntar a los dos, ¿en qué plataforma o medios se sienten más cómodos comunicando y cuál creen que llega más a las personas actualmente? Nico tiene mucha variedad para describir sobre eso. Yo no tengo no tengo tantas opciones como las que baraja él, pero para mí como la radio no hay nada. Aplaudí, boludo. Para mí, a mí me gusta mucho YouTube. Yo soy muy fanático de esa plataforma porque me permite contar cosas largas en un momento en donde todos te dicen que tenés que contar cosas rápido y cortas y con mucho dinamismo y qué sé yo. Y de repente me pasó en YouTube de hacer videos de 20, 25 minutos hablando de temas re complejos y que la gente se quede hasta el final, que me comenten cosas muy específicas. Y ahí me parece que hay un público que por lo menos está más ávido de contenidos que a mí me interesan más para lo periodístico. Lo que pasa es que después a mí me pasó haciendo videos en Instagram que me encontré con que había ahí una posibilidad de pelear contra el algoritmo porque al algoritmo no le gustan las noticias, ya lo dejó bien claro, pero más allá de eso yo veo que ahí hay algo para lo que pasa en el día, por ejemplo, que no me pasa, o sea, yo no puedo reaccionar con videos tan largos a algo que me pasa en el día y si tengo una idea que tengo que sacar, la saco en el momento y funciona de esa manera. En TikTok también me encontré como con mucho debate, qué sé yo, de repente en los comentarios de Instagram la gente debate. Yo hago videos de 1 minuto y hay debates re profundos y eso para mí es muy flashero. Entonces es como que me parece que depende de la plataforma, ¿viste? Es como... Depende. Pero es audiovisual para vos. Para mí es audiovisual seguro, sí. Para mí sí. Pero bueno, digamos, reconozco, escucho podcast, me encanta lo auditivo como forma de comunicar. Pero sí, para mí es lo audiovisual, sí. Para nosotros, la
Estoy seguro que sí, pero no me acuerdo cuándo. Yo lo que pasa es que soy muy escorpiana, es como sí o no. Y entonces la duda me pone, no me siento cómoda ahí, me angustia mucho. No recuerdo esa situación, sí de encontrarme en la situación de no estar en lugares donde me sentía cómoda, de estar en laburos que no la pasaba bien y de hacer todo lo posible para conseguir un laburo donde me sintiera un poco más cómoda. Eso recontra. No te voy a decir que fue en el programa de Nicolás Repetto porque tampoco quiero poner a hablarme y decir, pero como que fue re incómodo. Bueno, a mí me pasó cuando nos echaron de la radio. Yo estaba en una radio que se llamaba Blue, que sigue existiendo, pero pasa música parecida a Aspen. Ahora, en ese momento tenía una programación y habíamos hecho una radio con la que yo estaba muy contento y que empezaba a funcionar y nos la empezaban a comentar en la calle. Y tenía una programación en donde nosotros veíamos que estaba pasando algo y cuando nos echaron fue un golpe muy duro, porque aparte nos echaron muy mal. No nos querían indemnizar, entonces nos ponían abogados para que nos aprieten, nos metieron en una oficina del microcentro con abogados a decirnos que nos iban a pagar el 20% de la indemnización, 30%, y era un momento muy de una desilusión muy profunda. Y en ese momento dije, uy, esto es como no va a funcionar. Y después me puse a hacer videos en YouTube, como después de eso. O sea que, digamos, sí, como una cosa medio que llevó a eso. YouTube me dio esperanza, sí. O sea que el panadero y a Blue le tenés que agradecer también. Blue, sí, claro. Gracias por echarme de una manera tan terrible. ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos en hora o no estamos? ¿Estamos en hora? Ok, listo. Bueno, gracias. Después les paso mi CBU con la terapia de pareja. No trabajo con obra social, aviso. Gracias a todos y a todas por las preguntas también. ¿Foto? Sí. Foto. Gracias. Estuvo buenísimo.